¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar del explorador Sir Francis Drake? ¿Alguno? ¿Más o menos? Si eres joven y te gustan los videojuegos, quizás has oído de Uncharted, un videojuego donde este personaje aparece constantemente, se hace referencia a él. Pero si te gusta la historia y la historia de Inglaterra, la historia de España, seguro has escuchado de Sir Francis Drake. Él es considerado por algunos un pirata, por otros un héroe. Pero su escena más famosa es cuando participó en la famosa derrota de la Armada Invencible de Napoleón. Él participó en esa derrota y era considerado por la reina como alguien muy importante. Bueno, él hizo una oración. Yo quisiera compartirte esa oración que este hombre hizo. Él escribió esta oración. Oh Señor Dios, cuando concedes a tus siervos que se esfuercen en cualquier gran asunto, concédenos también saber que no es el principio, sino la continuación del mismo, hasta que éste se complete y sea consumado, lo que produce la verdadera gloria, por medio de aquel que para la consumación de tu obra entregó su vida por nosotros, nuestro Redentor Jesucristo. Amén. Bueno, Sir Francis Drake subraya la siguiente idea. No es cómo comienzas, sino cómo continúas hasta el final. Y creo que aunque él probablemente está pensando en alguna gran aventura en el mar, el autor de Hebreos está pensando en que los cristianos hemos sido llamados a permanecer firmes en Cristo desde el inicio hasta el final. Déjame poner ese principio frente a ti. No se trata de cómo comienzas tu caminar con Cristo, sino de cómo continúas hasta el final. Eso es lo que es importante. Y el autor de Hebreos, después de estar exhortando duramente en lo que él llama una breve palabra de exhortación, no es muy breve, 13 capítulos. Si un día tenemos al autor de Hebreos y descubrimos quién es, a lo mejor podremos quejarnos. Oye, dijiste una breve palabra de exhortación y yo estuve como 2 años en Semilla escuchando sermones de Hebreos. Pero en esta breve exhortación, la semana pasada fue muy intenso, ¿verdad? La última vez en el capítulo 6, 5 y 6 hay una advertencia severa contra la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Bueno, el pastor Iber lo explica de una manera magnífica. Apostatar es abandonar la fe. No es perder la salvación. En este debate de si la salvación se pierde o no, no está hablando de eso el autor de Hebreos. De hecho, veremos en un momento más que él está convencido que esta comunidad está conformada por miembros que realmente confían en Cristo y son salvos. Pero la apostasía, la advertencia de la apostasía es la terrible posibilidad que existe y que es real de que alguien abandone la fe, que deliberada y conscientemente dé la espalda al Señor y vuelva atrás. Y esa es la advertencia que hace el autor de Hebreos. Bueno, en la última ocasión que hace esta advertencia es una de las más duras de esta carta. En el capítulo 10 también hay una muy muy fuerte. Pero la advertencia que hace el autor de Hebreos es: tengan cuidado con volver atrás. Porque ir por ese camino, como decía San Obi-Wan Kenobi, ¿recuerdas? Una vez que eliges el camino de la oscuridad, no hay vuelta atrás. Bueno, eso es lo que dijo Obi-Wan Kenobi. Pero el autor de Hebreos sí nos dice: dar la espalda a Jesús es un asunto serio. Volver atrás es un asunto serio y te expone a un grave peligro. Así que después de dar la inyección, ahí viene el algodoncito. Esta es la parte en la que el autor de Hebreos, después de exhortarles severamente a tener cuidado con no volver atrás, les recuerda una vez más que Dios ha sido bueno con ellos, que Él sabe que ellos son salvos, pero es necesario advertir de estas cosas. ¿Por qué razón? En el contexto de la carta, esta familia está atravesando un momento de crisis, de fuerte persecución. Algunos de sus miembros están pensando en volver atrás, lo están considerando. Algunos de sus miembros están comprometiendo la fe, tomando malas decisiones, dando mal testimonio.
Algunos de estos miembros de esta familia han sufrido mucho y hay dudas, hay confusión, hay preguntas. Preguntas alrededor de Jesús, preguntas alrededor de la fe. Y es en este contexto que este sabio pastor les escribe esta carta. Uno, para mostrarles que Jesús es el más importante, es supremo. Dos, para advertirles, es un asunto serio volver atrás. No deberían ni siquiera pensarlo. Y número tres, para animarles a permanecer firmes. Por eso constantemente en esta carta veremos palabras como paciencia, firmeza, sigan adelante. Y eso va a llegar a su clímax en el capítulo 12, cuando el autor de Hebreos pone a Jesús frente a nosotros como un ejemplo de perseverancia en las dificultades. ¿Por qué no leemos del 1 al 12? Vamos a ver hasta el 20, pero leemos del 1 al 12 y oramos. Pero mantén en cuenta esto que te estoy diciendo. Una severa exhortación acompañada de un fuerte consuelo para recordarles que sean pacientes y se mantengan firmes. Mira el verso número 9 del capítulo 6. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Ok, oramos. Señor, gracias por darnos un domingo más, donde podemos reunirnos alrededor de nuestro Salvador, Jesús, y considerar tu palabra, considerar esta exhortación. Señor, háblanos, confróntanos, confórtanos, Señor, y que podamos poner nuestra mirada en Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Si hay un verso clave a esta porción, sería el verso 11 y 12. Ahí está el corazón de la razón de la exhortación. ¿Por qué les ha exhortado severamente? Para que no sean perezosos. Dice, para que tengan la misma solicitud del principio y para que por medio de la fe y la paciencia hereden las promesas. Esa es la razón de este capítulo. Pero bueno, ¿cómo comienza el verso 9? El verso 9 comienza diciéndoles: estimados hermanos, sé que lo que les acabo de decir es muy duro, pero estamos convencidos de que ustedes son una buena tierra donde se cultiva salvación. Es decir, discúlpeme si tuve que decirles tan duro, si tuve que echarles una cubetada de agua fría, pero era necesario advertirles, era necesario hablar duro con ustedes. Y la razón es que no quiero que quiten su mirada del Señor. Les he advertido duramente porque no quiero ver a ninguno de ustedes dar la espalda y marcharse. Eso es lo que el autor de Hebreos les dice. Porque sé que están sufriendo y porque sé que están batallando. No quiero que den la espalda al Señor. Y por eso tenía que mostrarles las consecuencias severas de apartarse. Pero yo estoy convencido que ustedes son salvos. Estoy convencido que conocen al Señor. Eso es lo que les está diciendo. Es más, les da una evidencia. Les dice, yo sé que hay evidencia genuina de que Dios los ha rescatado. ¿Cuál es esa evidencia? Pues dice el verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Estos dos elementos son los que aparecen en todas las cartas del Nuevo Testamento, especialmente en Pablo, cuando hay una certeza de salvación. Pablo siempre se dirige en el inicio de sus cartas a los creyentes diciéndoles: estamos felices de que ustedes aman a Dios y sirven y aman a los santos. Estos son los frutos, esta es la evidencia, las señales. Cuando nace un bebé, ¿qué es lo primero que pasa? Pues empieza a llorar, ¿no? Y si se tarda en llorar, como que el papá que está filmando se espanta, ¿no? ¿Qué pasó allá? ¿No? Pero que llore, pues ¿de qué es señal? Está vivo,
está respirando, hay señales de vida. Bueno, esta iglesia ha dado señales de vida. Aman a Dios, confían en Dios y sirven a los santos. ¿Cuál ha sido el problema? Que su caminar del principio no es el mismo que su caminar actual. Han quitado su mirada de Dios y las promesas y han puesto su mirada en las circunstancias que están viviendo y han empezado a dudar de esas promesas, de la bondad de Dios, y han considerado volver atrás, algunos de ellos. De ahí que viene esta exhortación. Por eso, en un pasaje que es muy similar a este capítulo, te animo a que lo leas. Bueno, vas a llegar de todas maneras en un par de semanas a ese capítulo, pero lo puedes leer más adelante. Vamos a leer un pedacito del capítulo 10. El capítulo 10 es muy similar a este, donde hay una tremenda exhortación de esas que te hacen sentir, quizás no soy salvo, ¿ok? Pero para después decirte, ok, confía en el Señor, ten cuidado con esto. Capítulo 10, verso número 32. Bueno, vamos a leer desde el 31 para que notes la severidad que sigue a un fuerte consuelo. Dice el verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Una de las frases más duras de Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y lo es. Pero, dice el verso 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, o sea, recibir salvación, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Pero porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario, ¿qué cosa? La paciencia. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Bueno, y el resto lo van a considerar en un par de semanas. Pero solo quiero decir, estos creyentes, cuando creyeron, inmediatamente sufrieron una violenta persecución. Despojados de sus bienes, cárcel, situaciones de muerte. Pero ¿cómo reaccionaron a esas situaciones? Con confianza, con paciencia, aferrados a Cristo. Pero ahora no están reaccionando como antes. De hecho, hace un par de semanas atrás vieron que lo que estamos viendo en este momento en Hebreos 6 es una pausa, ¿verdad? El autor de Hebreos está a punto de dar su exposición de cómo Cristo es nuestro gran sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, pero se detiene para decirles, bueno, quisiera hablarles más de esto, pero ustedes son muy inmaduros y no están listos para esta discusión. Ahora, ¿por qué se volvieron inmaduros? Porque quitaron su mirada del Señor y están reaccionando no con confianza y con paciencia ante las dificultades. Y por eso el autor de Hebreos les dice, no están listos. Han vuelto para atrás, se volvieron como niños chiquitos otra vez, necesitados de aprender una vez más. Así que no hay que juzgarlos tan duro. Estoy convencido, empezando por mí, que ninguno de nosotros, lo más probable, ha sufrido una persecución como la de los hebreos. Y no estoy tratando de hacer menos si has enfrentado crisis de fe, situaciones difíciles. Por favor, no me malentiendas. Yo sé que algunos de ustedes han sufrido y han sufrido mucho. Pero creo que ninguno de nosotros en forma comunitaria nos hemos visto envueltos en una persecución oficial de parte del Estado, en donde los cristianos son el blanco del Estado y donde se ocupan los recursos de este para perseguirles, donde hay muerte, donde hay cárcel, donde hay pérdida de derechos por ser un cristiano. Creo que no nos hemos visto envueltos nosotros, por lo menos en nuestro contexto.
Aunque hay lugares el día de hoy, en el presente, donde tus hermanos y tus hermanas están en una situación así, perseguidos por su fe. No debemos ser tan duros con ellos. Pero sin duda alguna, en medio del dolor y la crisis, nuestros hermanos hebreos, que en un tiempo respondieron llenos de amor a Dios y fe y confianza firme, están vacilando. Y era necesario advertirles, volver atrás no es una opción. Eso es lo que está tratando de decirles el autor de Hebreos. Volver atrás no solo no es una opción, les conduciría a un camino de dolor y ruina. No es poca cosa dar la espalda deliberadamente a Jesús. Eso es lo que el autor de Hebreos está diciendo. No le estás dando la espalda a cualquiera. Le estás dando la espalda, número uno, a quien Dios puso como supremo en todo, pero también a quien te ha amado, a quien dio su vida, a quien derramó su preciosa sangre para rescatarnos. No es algo ligero, no es algo para simplemente decir, pues me voy. ¿Sí me explico? Eso es lo que está tratando de hacer el autor de Hebreos en esta sección. Después de advertirles, les anima, diciéndoles, como leímos en el verso 9 y 10 de Hebreos 6, les anima diciendo, ok, era necesario advertirles, pero yo estoy convencido que ustedes son salvos y que entre ustedes no hay de estos que se van a volver atrás. Era necesario advertirles porque quiero que ustedes tengan la misma clase de confianza y amor como al principio. Yo quiero que mantengan la misma firmeza y paciencia como cuando comenzaron, y que hoy en día eso ha menguado. Por eso les dice en el verso número 11, mira, una vez más, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Porque recuerda, como oraba Sir Francis Drake, no se trata del inicio, sino del final. No se trata de cómo comenzaste tu caminar con Dios, sino cómo lo continúas hasta el final. Eso es lo que es lo más importante. Ok, entonces, ¿cómo podrían estos queridos hebreos mantener la misma firmeza y paciencia como al principio? ¿Cómo se cultiva la firmeza y la paciencia? ¿Qué necesitan? Dos cosas: las promesas de Dios y la esperanza cristiana. Las promesas de Dios y la esperanza cristiana, que el autor de Hebreos nos dice que ambas son el ancla del alma. El ancla del alma. Si pudiéramos titular de hecho a esta enseñanza de hoy, sería ese el título: nuestra firme ancla del alma. Al ratito vemos qué es un ancla. Pero entonces, la firmeza y la esperanza, la paciencia, no se dan por sí solas. Se necesitan cultivar. La verdad, quiero decirles honestamente, es algo incómodo cuando la Biblia nos presiona a hacernos responsables de nuestro caminar cristiano. Nos cuestan trabajo esos pasajes. Ahora, no estamos hablando aquí de perder la salvación, repito, o ganar la salvación. No puedes perder algo que no ganaste, sino que recibiste cuando confiaste en Cristo. No estamos hablando de ganar o perder salvación. Pero es cierto que tú y yo somos responsables de mantener la misma solicitud, la misma confianza y paciencia. Soy responsable de mi caminar cristiano. Por incómodo que sea pensar que yo soy responsable de la madurez o inmadurez en mi caminar cristiano, pero es cierto. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, verso número 12. Vamos un momentito ahí y te darás cuenta que Pablo opina lo mismo que el autor de Hebreos. Y bueno, aparte, si él es el autor de Hebreos, como algunos consideran, pues está doblemente de acuerdo con él mismo. Mira lo que dice ahí Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La NTV lo traduce así: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder de que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, por un lado tenemos la soberanía de Dios. Dios produce en nosotros el querer como el hacer, pero por otro lado está nuestra responsabilidad. Esfuércense por demostrar que son salvos, al obedecer a Dios y al confiar en Él. Soy responsable de mi crecimiento como cristiano. Por poner una analogía, ¿a quién no le encantaría que le regalaran la membresía, una membresía de por vida en el gimnasio? ¿Te imaginas? Y luego de esas que incluyen todo, ¿okay? Puedes acceder a todos los aparatos. Estaría increíble. Así que mi cumpleaños es... No, no es cierto, es una broma. Pero piensa en lo siguiente. Aunque tuvieras una membresía ilimitada de por vida, con acceso VIP, ¿ok?, no vas a producir músculos si no te sientas a hacer ejercicio. Aunque, es más, te puedes sentar en el aparato y ponerte a meditar y no va a ocurrir absolutamente nada, a menos que te pongas a chambearle, a darle. ¿Se entiende? No te ganaste el acceso al gimnasio, te lo regalaron y es ilimitado, no lo vas a perder. Pero no se va a producir nada a menos que te pongas a hacer ejercicio. Tienes todo lo que necesitas, ahí están todos los aparatos, son tuyos. Pero no va a producirse absolutamente nada hasta que no hay ejercicio. En la vida cristiana es similar. Somos responsables de cultivar paciencia y firmeza para que tengamos la misma solicitud que al principio. No se trata de cómo empezamos, sino cómo terminamos. Por poner otro ejemplo, es como una carrera. La vida cristiana es una carrera. Y es una carrera larga de resistencia. Por eso el autor de Hebreos al final va a hablar de la vida cristiana como una carrera. No se trata de cómo comenzaste la carrera, sino de continúas hasta el final. Soy responsable de ese proceso de cultivar en el Señor y en sus fuerzas paciencia, perseverancia, fe. Porque la vida de discípulo no es automática. Requiere disciplina en el Señor. Y por eso el autor de Hebreos les está pidiendo que cultiven fe y paciencia. Pero les dije, ¿cómo? Necesito las promesas de Dios y la esperanza cristiana, que es un ancla. Entonces ahora el autor de Hebreos les va a dar razones de por qué deberían cultivar firmeza y paciencia. Y la primera de ellas está en el verso 13 en adelante. Si, en el verso 9 al 12 tenemos como un tema, una idea ahí: perseveren firmes hasta el final. Pero ahora en el verso número 13 al verso número 20, el énfasis está en lo siguiente: perseveren hasta el final. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios y la esperanza no cambian. Se mantienen firmes como un ancla. Mira el verso 13. Tenemos un ejemplo en Abraham. Dice el verso 13: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué sucedió? Alcanzó la promesa. ¿Ok? Yo les digo, nos incomoda estos textos donde parece, si no hubiera tenido paciencia, no hubiera alcanzado la promesa. Incomodan estos textos, ¿ok? Pero no está hablando de perder salvación o ganar salvación, pero sí está diciendo que la paciencia es necesaria. La paciencia es necesaria. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham es un ejemplo para los hebreos de que es necesario ser pacientes para participar de las promesas que tenemos.
Pero por otro lado, también es un ejemplo de que Dios no engaña a nadie ni miente. Como Abraham, aunque estuvo mucho tiempo esperando el cumplimiento de la promesa y hasta en el momento donde parecía imposible, la promesa se cumplió. Pues por un lado es un ejemplo de paciencia y por otro lado es un ejemplo de que Dios no miente, cumple sus promesas. ¿Pero a qué pasaje de la vida de Abraham se refiere? Bueno, acompáñame un momento a Génesis 22. Se refiere al momento climático en el arco de historia de Abraham. Por cierto, un tip de lectura bíblica. Cuando encuentres una cita del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, es como si el autor te estuviera diciendo: querido lector, vaya por favor a leer la historia de Abraham allá en Génesis, pase tiempo meditando ahí y luego regresa acá. ¿Okay? No nos va a dar tiempo de hacer eso, obviamente, pero vamos a leer solo un pedacito del capítulo 22. Pero acompáñame ahí. Ok, ¿qué ha sucedido en la historia? Bueno, Dios creó este mundo, que le dio la espalda. Los seres humanos decidieron establecer el bien y el mal por ellos mismos, pero Dios ha puesto en marcha un plan de rescate. Y este plan de rescate involucra a Abraham y su familia. Así que Dios llama a Abraham a un viaje de fe, a confiar en Dios, y le da una promesa. Y la promesa es: te voy a bendecir a ti, Abraham, y a tu familia. Ahora van a recibir mi bendición, porque tengo el plan un día de restaurar mi bendición a todas las naciones del mundo, pero lo quiero hacer a través de tu familia. Y te prometo que voy a bendecirte y te voy a dar una tierra y una descendencia para llevar a cabo este plan del que te estoy hablando. Solo que hay un problema. Abraham no es dueño de ninguna tierra. Es llamado a ir a caminar a una tierra que no le pertenece y que en el relato de Génesis está llena de conflictos y guerras entre distintas facciones. Y no tiene los recursos para apoderarse de la tierra. Número 2, no puede tener hijos. Abraham no puede tener hijos. Es un extranjero en la tierra que la poseen distintos reinos y no puede tener hijos. ¿Cómo va a hacer Dios para cumplir su promesa? Bueno, tienes que echarte todo el libro de Génesis para que te enteres cómo le hizo Dios para hacerlo a través de un hombre extranjero, sin la fuerza, sin un ejército y sin la capacidad de tener hijos. ¿Okay? Pero Dios le da una promesa. Y ahí está Abraham. En sus momentos de mayor confianza, lo ves poniendo altares, adorando a Dios, tomando buenas decisiones. Como cuando Dios le dio una victoria frente a uno de estos reyes al buscar rescatar a su sobrino, y uno de estos reyes lo quería enriquecer. Le quiso dar una recompensa y Abraham dijo: no voy a recibir ni un peso tuyo, porque no quiero que nadie diga que tú me enriqueciste. Yo estoy confiando en Dios. Y Dios lo bendice. Pero vemos otros momentos donde no confía en Dios Abraham. Momentos muy bajos, como cuando 2 veces dijo que su esposa era su hermana, y eso puso en peligro a su esposa y su familia y la promesa. O el momento más terrible de Abraham y su esposa Sara, cuando desesperados y Sara llena de amargura porque no puede tener un hijo y Dios no cumple sus promesas, entre comillas, decidió tomar a Agar, su esclava, como un instrumento, un objeto para obtener un fin. Y eso también trajo mucho dolor a la familia de Abraham y de Sara. A pesar de esto, Dios se mantuvo fiel a ellos. Así que altas y bajas, pero al final de su historia, en el momento más climático, cuando Abraham y Sara ya eran muy viejitos, ya no podían tener hijos, ninguno de los dos, Dios los visita, les da un hijo, tienen a Isaac, y en un momento en su vida, como cuando Isaac tiene unos 22 años, Abraham ha disfrutado de ver todos los días a la promesa dándole lata, ¿verdad? Cuando, no sé si es tu experiencia, pero cuando eres papá primerizo o tienes ahí un hijito y es bien latoso, ¿verdad? Y entonces te preguntan: ¿cómo está? Ay, si vieras la lata que da, ¿qué dicen las abuelitas? Dale gracias a Dios, está vivo, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya uno se siente mal de decir que es latoso. Pero es cierto, ¿verdad? Si está dando lata, pues está vivo, ¿verdad?
¿Cuándo se prenden las alertas de los papás en casa? Cuando no hay ruido, ¿verdad? Eso es señal de que están a punto de autodestruirse o destruir algo en el hogar y hay que ir a revisar, ¿verdad? Ahí está, ha visto a Isaac latoso, ¿me explico? Durante 22 años. Ahí, con sus propios ojos, ha visto que Dios es fiel. Pero entonces Dios le dice a Abraham en el capítulo 22, querido Abraham, toma a tu hijo, el de la promesa, y entrégamelo en sacrificio. Qué crisis, qué dificultad enfrentó nuestro querido Abraham. Y aunque el texto no nos dice cómo se sentía, te aseguro que este fue la hora más oscura en su vida. ¿Okay? Pero, ¿qué hizo Abraham? Por 25 años caminando con Dios, ha visto que a pesar de él, Dios ha sido bueno. Ha visto a Dios cuidar de él. Ha visto a Dios mantenerse fiel a su promesa. Y aunque no ha visto la totalidad de la promesa cumplirse, tiene ahí frente a sus ojos a su hijo, que es un testimonio de que Dios, cuando jura, no miente. ¿Okay? ¿Se entiende? Así que mira lo que sucede ahí en el verso número 10 del capítulo 22 de Génesis. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, y porque no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. ¿Ok? Esto es lo que el autor de Hebreos está citando. El momento en el que Dios juró, querido Abraham, porque me has demostrado que confías y no me rehusaste a tu hijo. En pocas palabras, porque me has mostrado que me amas más que a la promesa que te di. Te lo juro, lo que te prometí lo voy a cumplir. A través de tu familia yo voy a rescatar al mundo. Y ahí finaliza la historia de Abraham. Un Abraham que comenzó un viaje de fe, que ha tenido altas y bajas, pero que ha cultivado paciencia y firmeza en las promesas de Dios y en la esperanza que Dios le dio. Aún en el momento donde parecía que Dios no iba a hacer nada de lo que había dicho. Incluso en el momento en el que el propio Dios le pide, dame al hijo que te di. ¿Sabes? Y creo que es importante aclararlo. Dios no pide sacrificios humanos y Dios no iba a dejar que Abraham sacrificara a su hijo. Entonces tranquilo, Dios no pide esas cosas, ¿ok? Pero esta prueba no era para Dios, ¿ok? No es que Dios tenía que saber si Abraham lo amaba o no. Esta prueba era para Abraham. ¿Cómo va a reaccionar Abraham? ¿Amas más, Abraham, a la promesa o me amas más a Dios, más a mí? ¿Okay? Y así, en un momento crítico y difícil, mostró confianza y perseverancia. Entonces, regresando a Hebreos, después de haber tenido este contexto, regresando a Hebreos, mira una vez más. Vamos a retomar del verso número 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia
es el juramento para confirmación. Es decir, en términos humanos, cuando hay dos personas que están disputando algo, ¿qué requieren? De un tercero que intervenga y acabe con la controversia, ¿verdad? Si chocas, ¿ok? ¿Qué tienes que hacer? Oye tú, no, eso no es lo que... No. ¿Qué tienes que hacer? Llamarle a tu seguro, ¿verdad? Ese fue el primer consejo que me dieron. Alex, no te pongas nervioso. Si chocas y está peleando el señor, le cierras la ventana. Bueno, ya, esto es muy vintage, más bien. Le cierras la ventana y le dices, le voy a hablar a mi seguro, tranquilo, mi seguro se va a encargar. Si yo te pegué, mi seguro te va a pagar, tranquilo. ¿Okay? ¿Qué hace el seguro? Viene el ajustador y si todo marcha bien, es un tercero que interviene y pone fin a la discusión. Mire, señor, invadió el carril, lo siento, usted tiene la culpa. ¿Okay? Esos son los juramentos humanos. Cuando no se puede resolver un asunto entre dos, se tiene que jurar por alguien más grande, ¿verdad? Cuando niños, pues malamente decíamos, maestra, de verdad que el perro se comió mi tarea, lo juro por mi mamá, ¿no? Sin saber lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Pensando en que si juro por, o sea, es mi mamá, me va a creer, seguro que no va a dudar de mí. ¿Okay? Entonces, ese es el concepto. Juramos por alguien más grande cuando queremos decir, esto es en serio. Pero pues, Dios no puede jurar por alguien más grande. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues jura por sí mismo. Y lo hace cuando quiere demostrar que lo que Él ha prometido se cumplirá. Literal, lo que Dios le dijo a Abraham, si lo tradujéramos el día de hoy, lo que le está diciendo a Abraham es, Abraham, te lo juro, por mí mismo, sobre mi cadáver, que voy a cumplir. Esa es la expresión. Lo estoy jurando por mí mismo. Que me dejen de llamar Dios si no cumplo mi promesa. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, por eso dice el verso número 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, esto es, que no sufre cambios, la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento. Esto es importante. Dios no necesita jurar para su beneficio. Jura para nuestro beneficio. O sea, Dios es Dios, ¿ok? No necesita jurar para recordar su juramento y decir, ay, sí es cierto, no se me vaya a olvidar que les prometí esto. Jura para demostrarle a nosotros, seres humanos débiles, y que muchas veces nos desenfocamos y perdemos nuestra mirada de Dios. Él jura para nuestro beneficio. Él jura por Él mismo para decirnos, confíen en mí, yo no miento, mi consejo es inmutable y voy a cumplir lo que prometí. Lo he hecho desde el principio, lo haré el día de hoy. Pueden confiar en mí. Dice ahí, verso 18, para que por dos cosas inmutables que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, agarrarnos, aferrarnos a la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas por las que Dios ha jurado? Bueno, algunos comentaristas sugieren que en Hebreos hay dos juramentos que se mencionan. El primero lo estamos viendo hoy. La primera cosa que Dios juró es, querido Abraham, a través de tu familia voy a rescatar al mundo, te lo juro. Yo me comprometo con tu familia a guiarles, sostenerles y bendecir al mundo a través de tu familia. Ese es un juramento, el pacto abrámico. Pero hay un segundo juramento que van a ver la siguiente semana. No me voy a meter ahí, aunque lo voy a mencionar. El segundo juramento que hace Dios es, Él juró que Jesús es un sumo sacerdote del orden de Melquisedec. ¿Qué tiene que ver con todo esto? El pastor Iber, que es maestro de Hebreos, lo va a explicar maravillosamente. Yo los voy a hacer bolas, entonces no lo explico hoy. Lo va a explicar a partir de la siguiente semana. Es el tema que dejó en pausa. Es el tema que dijo, les quiero explicar esto muy profundo, pero saben que no están listos. Primero necesitan una regañada, ¿okay? No vuelvan atrás. Y luego necesitan un apapacho. Tranquilos, Dios está con ustedes. Dios cumple sus promesas. Siguiente semana, ok, ahora sí, déjenme explicar
lo que les estaba explicando. Eso va a ser el autor de Hebreos. ¿Okay? Pero este es el punto. ¿En qué beneficia a los hebreos saber estas cosas? Ok, piensa una vez más, una comunidad que ha creído en Jesús como el Señor y el Salvador, que ha creído que Jesús venció a la muerte, pero sus circunstancias parecieran apuntar a otra cosa. Si Jesús venció a la muerte y resucitó y Él es el Rey, ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué se burlan de nosotros? ¿Por qué nos oprimen? ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué nos va con esta situación tan mal? Si Jesús dijo que Él es el Rey que ha resucitado. Sería difícil, ¿verdad? Si tus circunstancias parecieran que están mostrándote otra cosa. Se entiende por qué ellos dudarían. Y es ahí por lo cual el autor de Hebreos les dice: no te guíes por las circunstancias. Considera a Abraham, 25 años, aguardando la promesa, en medio de altas y bajas, en dificultades, en crisis. Hasta el mismo Dios se volvió en un momento una situación de prueba y de crisis. Sin embargo, Abraham tuvo paciencia y alcanzó la promesa. Así el autor de Hebreos les dice: confíen, Jesús es el Salvador. Jesús murió y resucitó. Jesús va a cumplir su promesa de un día establecer un reino de justicia y paz. Su promesa de salvación a ustedes que han creído. Mientras esa promesa se cumple, cultiven la firmeza y la paciencia. Confíen en Dios. Y esa es la razón por la que al final el verso 19 y 20 dice acerca de esta esperanza y estas promesas. Dice que esta esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Okay? Ahí va a retomar ese tema. Ok, ¿qué es un ancla? Aparte del tatuaje que tiene Popeye en el brazo, un ancla en ese tiempo era un montón de piedras que cuando una pequeña embarcación o un bote estaba en peligro, arrojaban esta ancla en medio de la tormenta, porque si no, pues los hacía pedazos. Y por lo tanto eso los mantenía en un lugar seguro para no encallar. ¿Okay? El ancla era para sobrevivir a la tormenta, para tener un punto de firmeza en medio de muchas cosas en movimiento. Bueno, esta ancla dice que Jesús la puso, muy interesante, pero no en el fondo del mar, donde regularmente van las anclas. Dice que Jesús entró al tabernáculo celestial donde Dios vive, ¿ok? Y esa ancla la puso en el lugar donde Dios está, en el lugar santísimo, ¿ok? Para entender esto, el lugar santísimo era el hotspot de la presencia de Dios, el lugar donde estaba su gloria y su presencia. En el templo judío y en el tabernáculo, pues Dios es santo, ¿ok? Como el sol es santo, único, es necesario para la vida, pero no te puedes acercar como tú quieres al sol, ¿verdad? Si te acercas sin el equipo adecuado, pues termina siendo receta secreta o cruji o algo por el estilo, ¿verdad? No porque el sol sea malo, sino por su naturaleza, ¿me explico? Dios es santo. Y porque Él es santo, no podemos acercarnos a Él como queramos, ¿ok? Por eso Dios estableció entre el pueblo ciertos rituales y ceremonias para acercarse adecuadamente a Dios. Dios quería que se acercaran, pero también quería mostrarles que no se acerca a uno como quiere, ¿ok? Así como no vas a una boda en chanclas y en bermudas, porque no es apropiado, uno no se presenta delante de Dios como uno quiere, sino como Él ha establecido. Y en el templo entonces podías ir a ofrecer sacrificios, pero a la parte central del templo se llamaba lugar santo. Ahí solo entraban los sacerdotes. Y luego había una pequeña habitación llamada lugar santísimo, el lugar santo de santos. Ahí no entra nadie,
más que el sumo sacerdote. Pero aún así era peligroso entrar a ese lugar. Si no entrabas con la actitud correcta y preparado, podías morir. Porque no es cualquier cosa presentarte delante de Él, Dios Santo. ¿Okay? Pero lo que hizo Jesús es como sumo sacerdote entrar a la habitación sagrada, por decirlo así. No la de la tierra, la del cielo mismo. Entrando y dejando un camino abierto para que en todos nosotros a través de Jesús podamos acercarnos a Dios sin el temor de ser consumidos. ¿Okay? Nuestra ancla está ahí directamente en el cielo anclada. Es el lugar donde Dios nos invita a tener una relación íntima con Él. Y eso nos mantiene firmes en la esperanza cristiana. Entonces déjame terminar el mensaje del día de hoy animándote a lo siguiente. Jesús y sus promesas son un ancla firme para nuestra alma. Es el lugar firme en medio de un mundo que constantemente está en caos, en medio de circunstancias dolorosas y trágicas, en medio de enfermedad, en medio de malas noticias, en medio del pecado y el dolor que enfrentamos en este mundo. Jesús es el ancla firme donde podemos tener estabilidad. Pero para mantenernos firmes en el ancla tenemos que cultivar paciencia y firmeza. Y eso se produce cuando ponemos nuestra mirada en las promesas de Dios. En la promesa de que por medio de Jesús verdaderamente Dios se ha revelado. Verdaderamente Dios ha dado perdón y salvación. Y verdaderamente Dios un día hará nuevas todas las cosas. Cielos y tierra. Así que las promesas de Dios no son una garantía de que no habrá sufrimiento en nuestras vidas. No son para nuestro bienestar y salud. Las promesas de Dios son lo que nos permite mantenernos firmes en las tormentas de la vida. Es lo que nos permite recordar que Dios no miente, que Dios es bueno, que Dios es fiel y que aunque pareciera que alrededor pareciera indicar que Dios no está conmigo, que Dios no cuida de mí, que Dios no contesta mis oraciones, es todo lo contrario. Dios está formando paciencia y firmeza en mí. En una ocasión en un parque había unos pequeñitos que estaban jugando a los pasamanos y nunca he escuchado descripción más épica del pasamanos. Le dijo uno de los niños: oye, ¿crees que yo puedo hacer eso? Y el otro dijo: sí, pero mi padre me dijo que necesitas gran paciencia. Te saldrán callos en las manos y heridas, pero cuando lo logres verás la gloria de haber triunfado y haber pasado el pasamanos. Y yo, esa es la descripción más épica de atravesar este juego. Pero déjame ponerlo así, de esta manera. Sí, hay dificultades y nos van a salir llagas y callos y los músculos se rompen cuando haces ejercicio. Pero eso es lo que produce firmeza, estabilidad y no tu propia gloria, sino el poder disfrutar de su gloria, de aquel que ya pasó el pasamanos, por decirlo así. Él ya llevó nuestras maldades, fue a la cruz y resucitó y nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿En dónde estás parado el día de hoy? ¿Dónde tienes tu mirada? ¿Estás pasando por un momento de dudas? ¿Estás considerando volver atrás? Mira a Jesús. Mira lo que Él hizo por ti. Confía en las promesas de Dios y cultiva una vida de paciencia y firmeza. Y si me dices: Alex, yo estoy firme y paciente, no te confíes. No se trata de cómo comienzas, sino de cómo terminas. No te confíes. No confíes en ti y en tus fuerzas. Aférrate al Señor. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo que nos regalas para meditar en tu palabra, para considerar tus promesas y recordar una vez más, Señor, que
Señor, somos salvos por lo que tú hiciste por nosotros. No tenemos que ganarnos ni tu amor, ni un lugar en tu reino, porque tú has abierto las puertas por medio de tu sacrificio. Permítenos, Señor, que esta esperanza preciosa que es un ancla nos mantenga firmes en momentos de nuestra vida donde hay oscuridad, donde hay tormentas. Pero Señor, perdónanos si no hemos sido sabios en cultivar una vida de paciencia y de firmeza. Ayúdanos el día de hoy recordar esta exhortación, Señor, de Hebreos, y cultivar, Señor, disciplinarnos para vivir para ti, sabiendo, Señor, que todo lo que necesitamos lo has puesto delante de nosotros, Señor, y que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias por amarnos como lo has hecho, y consuela nuestros corazones, Señor. Consuela el corazón de mis hermanos que quizás están afligidos, y que puedan ver que aún que pasen muchos años, y aunque no lo veamos nosotros el día de hoy, quizás le tocará a otros verlo, pero tú un día traerás cielos nuevos y tierra nueva, porque lo has prometido. Gracias, Señor. Amén.